Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Un abrazo a la distancia. En este miércoles 26 de mayo estamos iniciando un capítulo más de Citoyens Live en esta temporada online que hemos realizado y que durante 5 años mantuvimos en Radio Universidad de Chile y que hoy día nos tenemos que, como la mayoría de las chilenas y los chilenos, guardar desde nuestros hogares y seguir haciendo la pega que tanto nos apasiona, que es comunicar justamente aquellos personajes, aquellos hitos, aquellos acontecimientos que suceden en distintos lugares. Hoy día vamos a estar con un programa bastante especial, donde vamos a vincular, porque pareciera que solo en los discursos nomás aparece esto de vincular la ciencia con el arte y la cultura, ambos elementos de la cultura, por supuesto. Ya todo es hacer cultura. Y desde esa perspectiva, en la primera parte vamos a estar con dos protagonistas, dos mujeres que tienen dos proyectos muy interesantes a compartir con todos nosotros. Y en la segunda parte vamos a estar con el mundo del jazz, con la banda Acero Jazz, ¿no es cierto?, con Alejandro Gaete, ¿no es cierto?, y sus muchachos. Y vamos a conversar un poco sobre sus proyectos y mostrar parte de lo que ellos están haciendo. Así que vamos a presentar en primer lugar, ¿no es cierto?, a Carolina Lagos de Conexciencia. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Jaime, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Bueno, Conexciencia nace, digamos, producto de lo que Darwin llamaría reinventarse o readaptarse al nuevo medio social, ¿no es cierto? Después de haber trabajado un buen tiempo en el Museo Interactivo Mirador y de Sí. reinventarte, ¿no es cierto?, con esta cosa exquisita. Vamos a conocerlo justamente. Uh-huh. Carolina es bióloga marina, ¿ya? Yo pensaba al principio que fue mi compañera en el postítulo, ¿no es cierto?, de comunicación de la ciencia. Yo pensé que era profe de ciencia. No, pues me sorprendí una vez más, ¿ya? Así que bienvenida en ese sentido. Y alguien Gracias. que va a complementarse muy bien con nuestra conversación, Alexia Núñez, ¿no es cierto? Ella es bioquímica, es doctora en neurociencias cognitivas en Maryland, Estados Unidos, y tiene un postdoctorado también en neurociencia sensorial. Y además directora de un proyecto financiado por el Estado, en este caso por la División de Ciencia y Sociedad, ¿no es cierto?, que es Conociendo a tu Cerebro a través de un personaje muy simpático, muy encantador, que es la Clementina. Gracias, Alexia, por acompañarnos. Gracias, Jaime, por la invitación. Feliz de estar acá y aquí al lado de Carolina también, que hace un hermoso trabajo. Ay, gracias, Alexia. Bueno, yo creo que ambas hacen un hermoso trabajo y conversamos entre bambalinas, ¿no es cierto?, que ambos de una u otra manera, si bien la Clementina y Conexencia también requiere el apoyo de los adultos, pero ambos proyectos están dirigidos esencialmente a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Entonces yo creo que enriquecen a estos locos bajitos, como decía Joan Manuel Serrat, ¿no es cierto?, para justamente potenciarlo, y es lo que necesitan los niños de hoy día. ¿Cómo nace esta, Carolina, esta chispeza, ¿no es cierto?, criolla de reinventarte a través de Conexciencia? En realidad es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo, Jaime, porque hace años atrás, cuando Luciano, mi hijo mayor, tengo 3 hijos, de 14, 6 y 4, cuando tenía que entrar al sistema educativo, decidimos educarlo en casa un tiempo, porque veíamos que el sistema educativo igual como que desmotivaba a los niños un poco en la educación. Resulta que después de ese tiempo que estuvo en casa Luciano, él me pidió ir al colegio. No fue algo que nació de él, no fue algo que nosotros tuviéramos que imponerle. Entonces, eso significa de que él le gustó aprender, que se enamoró del aprender, y siento de que para mí la ciencia es eso, aprender siempre. Entonces, cuando estaba haciendo educación en casa con Luciano, encontré a una chica española que tenía un proyecto hermosísimo de matemáticas manipulativas. Y cuando yo vi ese proyecto dije, quiero hacer eso, pero con ciencia. Y se me metió ese bichito en la cabeza mucho tiempo, y claro, uno tiene igual, pero que no, o sea, digámoslo así, el síndrome del impostor. Uno no se cree el cuento, nos falta creernos el cuento muchas veces, y como que dudaba, pucha, lo hago o no lo hago, y con tal de que, claro, como dices tú, finalmente la pandemia fue como el empujón de llevar esto a tierra y de poderlo concretar. Y para mí ha sido una experiencia muy, muy gratificante.
De verdad que me gusta mucho. Y hay una cosa que, porque yo te sigo en Instagram, y hay una cosa que es maravillosa, que es cuando uno es feliz, ¿no es cierto? Cómo uno proyecta esa felicidad y esa pasión con que tú armas la lectura de tus cuentos o también guías en los experimentos. Así que yo creo que es la mejor manera de divulgar y que es fantástico que todo el mundo científico fuera así de entretenido, porque seríamos todos admiradores de la ciencia. No seríamos todos científicos, pero seríamos admiradores de la ciencia. Y en el caso tuyo, Alexia, ¿cómo se generó este proyecto y cómo vinculan, ¿no es cierto?, conocer tu cerebro, pero a través de Clementina? Bueno, la verdad es que, como tú bien lo mencionaste, yo soy científica, neurocientífica, yo soy científica de laboratorio, ¿no es cierto?, en donde hacemos experimentos, mi laboratorio en general trata de entender cómo el cerebro procesa la información de los sentidos, tenemos un equipo de trabajo súper entretenido, soy académica de la universidad y estoy ahí metida en el laboratorio, pero siempre había sentido que la ciencia tenía que salir, ¿no es cierto?, de este espacio cerrado, de estas paredes del laboratorio, y tenía que llegar finalmente a la gente. Y he estado vinculada en varios proyectos relacionados con la ciencia, como parte, ¿no es cierto?, también de un rol que se entiende hoy en día que es parte de los científicos, tiene este rol social, ¿no es cierto?, de poder acercar un poco los conocimientos que se están descubriendo en el laboratorio a la gente. Y entonces, también inspirada por mis hijos, también tengo 2 chiquititos de 7 y 4, te encuentro muy valiente, Carolina, que haya decidido sacarlos del colegio, una decisión fácil, muy valiente. Justamente inspirado por ellos y buscando, ¿no es cierto?, libros que pudiesen ayudarles a ellos a entender cómo funcionaba la vida, los procesos biológicos, ¿no es cierto?, y tratar de seguir motivando su curiosidad, que son chiquititos tan curiosos, me di cuenta de que no existían libros de neurociencia para niños y niñas, especialmente en este rango de 4 y 6 años, porque también comentamos con Carolina que hay un libro muy bonito que salió, escrito también por una psiquiatra, ¿no es cierto?, chilena, que habla sobre el cerebro, enfocado en un público un poquito mayor, yo diría de los 8 años en adelante, pero para la edad parvularia, ¿no es cierto?, niñitos muy chiquitos, educación inicial, no había mucho, ni en biología en general, y menos de neurociencia. Entonces, ahí nos decidimos, junto a un equipo muy entretenido de profesionales, educadores de párvulo, neurocientíficos. La Universidad de Chile se asoció con Fundación Aporte y decidimos enviar un proyecto a lo que en ese tiempo era Explora, estamos hablando del 2019, que fue el último concurso Explora, que era la división, ¿no es cierto?, de CONICYT, encargada de financiar procesos y proyectos de divulgación, y ahora se llama, ¿no es cierto?, Ciencia Pública. Ahora cuando se creó el ministerio cambió eso. Entonces, con la pandemia, que si yo trabajamos, fue difícil y finalmente logramos, luego de conversaciones y harto trabajo, darle vida a Clementina. Clementina es esta niña, ¿no es cierto?, de 5 años, que vive su día a día, vive experiencias diarias, y el libro va comentando, en paralelo con estas actividades cotidianas de Clementina, va comentando sobre el rol que ejerce el cerebro y el control que ejercen estas actividades cotidianas. Entonces el libro está, como lo vemos ahí, ¿no es cierto?, está online, ustedes pueden ir al libro, hay una versión online totalmente gratuita, por cierto, esto es financiado por el Ministerio de Ciencia. Ustedes pueden ver, es un audiolibro, y Amaya Forge fue quien le dio la voz a Clementina, fue quedó precioso, encuentro yo. Y también tenemos una versión física, que es el proyecto inicial, que es este que tengo acá. Esta es la versión física de Clementina. Y una de las cosas más interesantes que tiene este libro, bueno, aparte de ahí está el personaje, ¿no es cierto?, es que es un libro interactivo, ¿ya? ¡Ay, qué entretenido! Entonces, no solamente tiene estos grandes colores, ¿no es cierto?, para que los niños puedan, sino que tiene viñetas. Ven, por ejemplo, ahí les mostramos cómo el cerebro está procesando la información de la visión, de la audición. Y bueno, y así fuimos por diferentes aspectos, la relevancia de la nutrición, en el desarrollo del cerebro, aprendizaje, aquí tenemos una ventanita que se mueve, que se desliza para el lado. Y
tenemos olores también, ¿no es cierto? ¡Wow! Olores, y tenemos, miren, fíjense esto que choro. Tenemos acá, esto fue un desafío técnico, pero miren, apretan acá, y una lucecita. ¡Ay, qué bacán! ¿Y sonidos? ¿Pusieron sonido igual o no? Mira, lo intentamos, pero por problemas de la pandemia, como esto es fabricación nacional, no se podía importar. Bueno, y así, y tenemos también, no pudimos importar no podíamos tener certeza de cuándo llegaban, y tú sabes que los proyectos tienen límites, entonces nos reinventamos un poco, y tiene olores, no, sí, está genial. Oye, qué entretenido. Y tenemos preguntas acá también, las voy a sacar así. ¡Wow! ¡Qué Preguntas buenísimo! para los chiquititos. Y bueno, este libro, ahí está, ¿no es cierto?, quienes lo crearon, y quería simplemente mencionar a las personas que han trabajado acá, porque obviamente siempre por favor. Conocimiento. Claudio Parra trabajó en este libro, es profesor, educador, Nicole Marchán, educadora de párvulo, Cristian Sea de la USACH, como encargado de contenido, Denis Ortiz lo ilustró, de Fundación Aporte, ilustró todo este libro, o sea, todas estas imágenes fueron de Denis, y bueno, y tenemos también un equipo de comunicaciones, por supuesto, que trata de Alejandra Ponce y Simón Collado, que lo han hecho súper bien, tratando de difundir este libro en los medios. Y estamos súper contentos con este, mi primer libro del cerebro. Hemos visto que hay mucho interés en la gente y estamos súper felices de cómo las personas lo han recepcionado. Sí, niños y niñas, como tú ves cómo, ¿no es cierto?, ellos interactúan con el libro, porque como es multisensorial, ¿no es cierto?, los cautiva desde diferentes ángulos, y la idea de esto era generar una experiencia lo más integral posible para los chicos y chiquititas. Entonces, ese es Clementina, el libro. ¡Qué fantástico! No, mira, yo decía al principio que, claro, a los chicos y a las chicas los hemos tenido, ¿no es cierto?, un poco en el patio trasero, y nos hemos preocupado poco, en realidad, por una serie de acontecimientos que están sucediendo en el país, y como si ellos no existieran. Y también, por otro lado, ayudar de alguna manera, Carolina, no sé qué piensas tú, ayudar también a las familias, ya que por diversas razones, sobre todo las mamás, han tenido que hacer teletrabajo, haciendo 3 pegas en una a todo esto, ¿no es cierto? Y eso ha significado también, de alguna manera, que la labor que ustedes hacen, que ambas hacen, pueden también ayudar al tema de descubrir, porque ellos hoy día no se pueden abrazar con los amigos, no pueden salir libremente al parque, no se encuentran en los recreos, en el colegio. Entonces, hay una serie de cosas. Y en tu Instagram yo veía, ¿no es cierto?, que tú tomabas un libro y les contabas historias. ¿Qué tipo de libros tú recomiendas o lees? ¿Qué tipo de materia? Sí, tengo una debilidad, Jaime, por los libros informativos, que son todos estos libros que justamente nos entregan contenido de forma entretenida y que tienen múltiples lecturas, porque puede ser un libro que puede tener solo imágenes, por ejemplo, pero que nos habla de ese mundo de la ciencia, y que también recordemos que la ciencia no solamente son las ciencias exactas y naturales, sino que también están todas las artes y las humanidades. Pero yo me centro más en la ciencia exacta y natural, que es lo que a mí me apasiona en el fondo. Entonces, por eso estaba tan emocionada viendo el libro de Clementina, me encantó. De hecho, mi sueño es escribir libros informativos. Espero que el síndrome del impostor lo pueda seguir matando y poder lanzarme con ese otro sueño que tengo. Y claro, pues, ¿quieres que te muestre algunos libros o no? Sí, por favor. No, ¿Sí? Y además aprovecha de pedirle en cámara, ¿no es cierto?, un libro de la Alexia para que tú lo puedas mostrar en tu programa también. ¡Uy, sí! Mostrar a Clementina, o sea, sí. crucemos los Es que de hecho Alexia no contó que todavía hay posibilidades de tener ese libro en físico. Buenísimo. Y que los niños pueden enviar un dibujo del cerebro para poder tener ese libro físico en su casa, que yo creo que ese libro está pero maravilloso. Sí, o sea, algún momento yo soñé hacer un libro así, Alexia, de verdad. ¿En serio? Y tenía ganas de ponerle música, como esas tarjetas navideñas, ¿se acuerdan? Esas tarjetas de nuestros tiempos que se abrían y empezaba la musiquita. Oye, eso me imaginaba yo, así que era mi idea hecha realidad y tu libro, así que me encantó. Y ya, les quiero mostrar este libro. Voy a hablar de varias editoriales que podemos encontrar acá en nuestro país, que justamente se dedican a libros informativos, como por ejemplo Escrito con Tiza, que tiene este libro hermoso, que es infinito, que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza. Y es un libro, pero son
bellezas o sea, obras de arte encuentro yo. Por ejemplo, los ciclos de la luna. Justo me salió la luna. ¿Ustedes supieron que hoy día hubo eclipse lunar? Sí, y la superluna, además, todos juntos. Sí. Sí, fue muy temprano, así que no lo pude apreciar. Por ejemplo, acá, miren esta belleza de cómo nos muestran acá, cómo nos grafican del ciclo de la vida, en que tenemos el mapache, ¿cierto? Pero está su reflejo ahí, después descansando, ¿cierto? En los huesos y todo eso, de cómo todo se transforma. Yo lo encuentro bellísimo. Este de la editorial Escrito con Tiza, que también tiene otra obra de arte, que este de acá, necesito sacarlo, que es Paisajes Perdidos, una obra geológica, pero maravillosa. Acá, de verdad, el artista se basó en las litografías que se hacían en el siglo XIX, a principios del siglo XX, entonces las ilustraciones son como muy de ese tiempo. Buenísimo. Entonces, hace toda una historia desde los inicios del planeta, tiene unas láminas que son como de este papel vegetal, de verdad, para mí esta es una obra de arte. O sea, lo que ustedes pueden ver acá en pantalla, o sea, no es nada, no le hace justicia a la realidad de este libro, que además el formato que tiene, así como en horizontal, yo lo encuentro también tan bello. Es difícil, Carolina, también hacer esas recreaciones, porque hay mucha investigación científica que se requiere obtener incluso para pintar una hoja, todas las plantas, los árboles que ilustran ahí en ese precioso libro que te muestras, hay mucha investigación científica detrás y personas, ilustradores que se dedican, a eso. Que se dedican a conversar con los científicos y a retratar, ¿no es cierto?, todo lo que ellos van descubriendo. Bueno, de hecho, este libro lo hicieron en conjunto con el Museo de Ciencias de Barcelona. Claro. Entonces, el guión, digamos, es del museo y la artista es Aina Bestar. Y ella justamente se basa en estas litografías naturalistas, digamos, del siglo XIX. Entonces, sí, es un trabajo de muchas personas atrás. Muchas personas. Bueno, la otra editorial que también me gustaría rescatar es la editorial La Manuta, que también tiene muchos libros informativos. Ahí Alexa igual estuvo hablando de Vuelo de pájaros, que está ilustrada por Raquel Echeñique, una ilustradora chilena también. Para mí las aves tienen un significado tan especial porque mi papá me adentró en el mundo de la ciencia mostrándome a las aves que nos rodean en nuestra cotidianidad. Entonces yo entré por ahí al mundo de la ciencia, gracias a mi papá que me enseñaba los nombres del zorzal, de las bandurrias cuando íbamos para el sur, etcétera, o de los árboles. Y terminaste con los peces. Y terminé con los peces. Entonces, por ejemplo, miren, para ver la diversidad, por ejemplo, de patas de aves. Dime qué pata es y te diré de qué ave se trata. Te diré la función de esa pata biológica. Justamente. Y el correlato morfológico, anatómico, funcional de esa pata. Justamente. Otra que agarra, otra que nada. Y los niños van haciendo estas asociaciones. Sí. Mira qué lindo. Sí. Incluso uno puede hacer juegos de huellas. Imagínate la huella de tal pata. Sí, en realidad hay para hacer tanta actividad, miren. Los huevos, wow, que también llaman tanto la atención. Exactamente, los colores, los tamaños. Me llaman mucho atención los huevos a los niños. Colores. A ellos. Muy ¿Cómo? Que es verdad que los huevos en general le causan mucha curiosidad a los niños. Sí. Yo no entiendo muy bien por qué, pero los atrapan los huevos. Sí. Es increíble. Increíble. Y otro libro también de la editorial La Manuta, Nacer, que es acá. Tiene que ver con relatos de distintos animales, de cómo se preparan ellos para tener a sus crías. Por ejemplo, el delfín, que es un mamífero marino, no puede respirar bajo el agua, igual que nosotros no podemos. Cuando tiene a su cría, van otros delfines a ayudarle a parir. Entonces, las otras delfines que actúan como sus matronas, digamos, le van pegando, le van dando golpecitos acá en el vientre para que salga el bebé. Ahí estoy como al revés, acá. Y el bebé nace de cola, no como nosotros que nacemos de cabeza, ellos nacen de cola justamente para no ahogarse. Entonces, una vez que nace el bebé delfín, la mamá lo lleva a la superficie a respirar. ¿Sí? Entonces, uno aprende una infinidad de cosas que, de verdad, yo con los libros informativos aprendo mucho, y a los niños les encanta. Y salen conversaciones. Una cosa que te iba a mencionar, Carolina, muestras libros tan preciosos, es que
de repente también los adultos tenemos que, y lo comento porque nosotros estamos haciendo el ejercicio, ¿no es cierto?, en el libro, de dejar que los niños cuestionen, y ahí volvemos a la relevancia de no sé si desarrollar, pero sí motivar en los niños el pensamiento científico, dejarlos que ellos cuestionen, que generen hipótesis. No siempre tenemos que dar las respuestas cuando estamos leyendo un libro con los niños, ¿no es cierto? No tenemos que responderles. Muchas veces la mejor respuesta es, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Cómo explicarías tú este fenómeno? Y no importa si los niños están diciendo una respuesta de manera correcta o incorrecta, lo importante y el desarrollo y ese ejercicio que están haciendo de generar una explicación a estos fenómenos es una habilidad que a los niños los va a acompañar hasta el resto de su vida, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente relevante permitirles a ellos cuestionar y permitirles a ellos mismos generar sus propias hipótesis. Entonces, cuando vamos viendo estas páginas, ¿no es cierto?, con los niños, y ellos van cuestionando, bueno, vamos cuestionando, ¿qué crees? ¿Cómo piensas tú? ¿Qué es lo que puedes tú elaborar de esto? Y sabes que, Alexia, te quiero interrumpir un poquito, porque también siento que es súper importante que los papás y las mamás que acompañen en la lectura tampoco tengan miedo a enfrentarse a un libro por no saber, porque muchas veces me dicen, oye, pero ¿cómo voy a estar leyendo? No sé, por ejemplo, tengo acá uno de relatividad, uno de física, y me dicen, oye, pues si a mí me iba pésimo en física, ¿qué voy a andar leyendo este libro? O lo que sea, o de dinosaurios, si el niño sabe más de dinosaurios que yo, ¿qué voy a andar leyendo con él? Pero esa es la idea, descubrir juntos, el que el niño sepa de que uno no lo sabe todo, y eso es súper igual rico, porque finalmente el niño crece, y yo crecí pensando así, en que cuando fuese adulta iba a saberlo todo, sí. Porque yo sentía de que mis papás lo sabían todo, y claro, a veces uno tiene que decir, no, sabes que no sé, y podríamos descubrirlo juntos, porque sabes que me interesó lo que me estás preguntando, me interesa lo que sale acá. Entonces también es una invitación a también a ser más humilde y decir, oye, pero si no importa que no sepa esta, no importa que no sepa esta respuesta, lo que sea. ¿Puedo mostrarles otro libro? Pero mira, déjame, porque quiero que además nos prepares una sorpresa que habíamos conversado, Carolina, y quiero hacerle una pregunta a la Alexia, que tiene que ver con su presentación justamente en la web, que me llamó mucho la atención, y es cómo podemos explicar este fenómeno de la información sensorial, cómo nuestro cerebro trabaja el tema de la información sensorial, que es una de tus especialidades. Sí, bueno, en general, todos los organismos vivos, ¿no es cierto?, interactuamos con nuestro medio ambiente recibiendo señales de diferentes tipos, ¿no es cierto?, señales, ondas sonoras, radiación electromagnética o luz, moléculas de olores, presión, ¿no es cierto?, en el tacto, y tenemos nosotros en nuestro cuerpo sensores especializados que son capaces de transducir o transformar esa información a señales eléctricas que se van a ir comunicando a través de las neuronas, hasta que llegan a nuestro cerebro. Y cuando llegan a nuestro cerebro, todas estas diferentes señales, ¿no es cierto? Por eso tenemos muchos órganos nosotros cerca del cerebro. Si ustedes se fijan, casi todos los sentidos están aquí en la cabeza, muy cerquita del cerebro. Entonces tenemos en los ojos, ¿no es cierto?, la nariz, la lengua, los oídos, etc. Y entonces, cuando llega esta información de diferentes mensajes, el cerebro empieza a comunicar esa información por diferentes regiones y la cambia, la procesa, la integra, la conjuga con otras informaciones que están dando vuelta ahí en el cerebro y finalmente nos da origen a nosotros a la percepción. Y esa percepción, la percepción de un olor, la percepción de un estado, de un contexto en el que nosotros estamos, nos permite tomar una decisión y ver cómo vamos a actuar frente a esa percepción y cómo nosotros nos sentimos en este contexto. Y así es como el cerebro, bueno, hay muchos procesos computacionales, ¿no es cierto?, computacionales entre comillas, neurocientíficos que están ocurriendo, ¿no es cierto?, computaciones neurológicas que están ocurriendo en nuestro cerebro, que nos forman esta percepción de nuestro mundo, para que nosotros podamos sobrevivir y reproducirnos finalmente, si ese es como, ¿no es cierto?, el objetivo mayor, pero de cualquier ser vivo, digamos, pero al margen de eso, los seres humanos son mucho más complejos, por cierto, pero está muy ligado con nuestra experiencia, lo que nosotros hemos ido aprendiendo con nuestro contexto sociocultural, ¿no es cierto? Las reacciones que uno puede tener frente a un ambiente o cambios o mensajes depende de nuestra propia experiencia y también de nuestro contexto sociocultural. Obviamente, como uno no... Sí.
Sí. Oye, Alexia, mira, no sé si es un mito urbano o no, pero alguna vez escuché a un colega tuyo que decía que había una diferencia más allá de la masa encefálica entre un hombre y una mujer, y es que la mujer tenía una mayor cantidad de neuronas interconectadas, por tanto le daba la posibilidad, y él hacía una ilustración muy simpática, decía las mujeres siempre miran en 360 grados, en cambio los hombres solo miramos en 180. No, Por eso no que hay sé, cosas que ustedes ya. ven que nosotros no podemos ver, porque nuestro recorrido es menor. Bueno, es cierto que hay diferencias, digamos, anatómicas algunas entre el cerebro de una mujer y un hombre, eso está demostrado, por supuesto, lo que no implica ninguna diferencia en funciones ejecutivas, y lo quiero dejar súper claro porque después llegan las personas y dicen, el cerebro de la mujer es muy distinto al del hombre, por eso tienen que ejercer funciones distintas. La ciencia entre uno de ellas, ¿no es cierto? Pero bueno, pero sí es cierto que eso ocurre, hay cambios hormonales, por supuesto, que van a interferir en algunas funciones cerebrales, pero no está en conocimiento de lo que tú me mencionas, y a lo mejor es cierto, no sé, tendría que investigar. Tendría que investigarlo. Y por eso que decía que, por ejemplo, las mujeres puestas en desafíos de mediano y largo plazo siempre van a entregar mejores resultados porque observan cosas que nosotros los masculinos no observamos. Justamente por aquello, ¿te fijas? Entonces, por eso tenía la curiosidad ahí si era un mito urbano o no. Oye, Carolina, ¿y si nos permitimos ahora contigo, antes de volver a la Clementina, de que nos muestre uno de los tantos experimentos que tú haces con la familia, con los niños, con las niñas? Sí. Oye, Jaime, pero antes de... tengo que mostrarle este libro, lo siento. Ya. Es que a mí me encantan los libros pop-up, que son estos libros que tú abres y se despliegan cosas. Y este libro es el primer libro pop-up que se hizo acá en Chile y es sobre geometría. Entonces, lo encontré maravilloso. De hecho, fue con un proyecto Explora que lo hicieron. Sí, exactamente. Y es de la editorial Pehuen. ¿Pehuen? ¿Pehuen? Ah, no, Weathers Niña. Sí. Entonces, no quería dejar pasarlo. Y ya, vamos a hacer un experimento porque justamente ahora, Jaime, estoy con un taller que hacemos, que es el taller de electricidad, y que ahora va a venir una tercera versión de este taller en junio. Entonces, como se viene el Cyber Monday, también va a haber un Science Monday con el taller. Y justamente los voy a invitar a hacer una experiencia en casa que tiene que ver con la electricidad por si se quedan sin luz. Entonces, si quedan sin luz y no tienen vela, por ejemplo, yo les voy a enseñar a hacer una linterna que los va a sacar de apuros. Y para la linterna van a necesitar 2 lápices grafitos que estén con las puntas en ambos lados, ¿sí? Con las puntas de acá. Y un portapilas, 2 pilas, 2 cables cocodrilo, cuidado que muerden fuerte los cocodrilos, y una luz LED o diodo, ¿sí? Ya. También pueden usar una batería, pero la batería tiene mucho voltaje y se terminan quemando estos LED, así que no se los aconsejo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, miren, voy a mostrar acá, no sé si se ve. ¡Ay, se me cayó el LED! Auxilio, la camarita amiga, ¿ya? No, tranquila. Sí. ¿Se ve ahí o no? Sí, se ve. Ustedes me dicen, ya. Te voy a poner, mira, Carolina, te voy a poner en pantalla completa para que se aprecie mejor, ¿ya? El diodo se me cayó. Ahí está, mira, al lado de ahí. Entonces, vamos, primero que todo, a conectar el portapilas a nuestros cables cocodrilos. ¿Ah? Bájala un cachito más la cámara. Para ¿Ahí? Ahí, para que se vean los cables y las puntas. Ya. Entonces, cable cocodrilo a la salida del portapilas. Justo tengo rojo y negro, vamos a ponerlo en el mismo orden. Ya. Y ahí mordemos el cable. Ya. Las otras puntas van a ir al lápiz grafito. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que el grafito conduce electricidad? No, no sabía. Ya. Entonces, un material que conduce muy bien la electricidad. Bueno, no tan bien obviamente como un metal, pero lo conduce mejor que otros materiales. Ya. Y luego que tenemos esto listo, ponemos nuestro diodo acá en la punta. Ya. Y se debería prender la luz, ¿cierto? Si no se prende para un lado, porque el diodo... Levanta un cachito de tus manos. Ah, espérame, que estoy tratando acá de... para que lo veamos. No me está prendiendo, espérame. Que el diodo tiene polaridad, ahí sí.
Ya, ahí sí. A ver, levántala. Entonces, si no funciona para un lado, va a funcionar para el otro. Levántala un cachito, Carola. Ahí, ¿qué levanto? Eso, ahí, para que lo podamos ver. Ah, espérame, que justo se me desconectó acá el lápiz. Ya. Ahí. Ahí. A ver si... Ahí sí. Y levántala, ¿Ahí? levanta eso, hacia tu cuerpo. Hacia tu cuerpo. ¿Ahí? Eso, ahí. Ahí, espérame que Ahí. Ah, perfecto. Ahí sí. Fantástico. Por si nos quedamos Igual, si se quedan sin luz, ya tienen la solución. Un lápiz de grafito, portapila, se lo sacan a un juguete. Buenísimo, porque a veces se porta mal en él, pues, entonces nos corta la luz. Entonces está re bueno esa cuestión, yo lo encuentro re bueno. Sí, está súper bueno. Oye, Karen, ya bueno, estos son parte de los experimentos que tú entonces compartes en las redes sociales y en los talleres. Sí, en el taller lo que aprendemos es hacer justamente circuitos, aprendemos sobre materiales conductores, aislantes, interruptores y hacemos un proyecto eléctrico cada sesión. De hecho, hacemos hasta ropa luminosa, que esa es la última sesión. Sí, perfecto. Es muy entretenida esa sesión de ropa luminosa. Oye, qué entretenido, Carola, lo que estás haciendo. Sabes que cuando en el área que yo trabajo en neurociencia, yo hago neurofisiología, ya que en el fondo es estudiar las propiedades eléctricas de las neuronas. Entonces, estoy súper, bueno, en el laboratorio, ¿no es cierto? Estamos en constante contacto con la electrónica y los equipos electrónicos que necesitamos para poder medir la electricidad que sale, que no es cierto que se generan las neuronas. Pero es súper interesante lo que yo iba a decir en lo que hace Carolina ahora, porque uno de los grandes dificultades que tenemos las mujeres en neurociencia, y más aún en el área de neurofisiología, hay muy poquitas mujeres científicas en el área de neurofisiología. Entonces, ya vemos poquitas en neurociencia y mucho menos en neurofisiología. Entonces, y eso es porque las mujeres cuando éramos pequeñitas no nos enseñaron cómo arreglar un enchufe, cómo prender un LED, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que era una pila? ¿Qué es lo que es voltaje? Entonces me parece sumamente relevante, Carolina, lo que tú estás haciendo porque justamente invita a las niñas y niños, ¿no es cierto?, a ambos, y le das un espacio para que puedan descubrir estos fenómenos físicos maravillosos y que después son herramientas que les pueden servir, imagínate, en neurociencia, en un laboratorio. Entonces, es muy amplio y es súper bonito, así que te felicito, Carolina, por... Sí, gracias, Alexa. De hecho, siento de que la divulgación, uno de los pilares que tiene es justamente derribar estos mitos que tenemos en torno a la ciencia. Porque justamente el mito que tenemos, y que de hecho yo hice un video en Instagram, uno de ellos es que pensamos que la ciencia lo hace una persona, que es un científico que está metido y que es hombre, que está metido en un laboratorio, que generalmente hace experimentos explosivos, y no es así, es decir, Alexia misma, ¿cómo dice Jaime? Que es viejo, que tiene una peluca blanca, que tiene delantal. Que se parece a Einstein. Que se parece a Einstein. Esa es como la imagen que uno tiene. Y Alexia ahora nos habla, nos dice que tiene un equipo enorme, que el mismo libro de Clementina, hubo un equipo enorme detrás de ese libro. Entonces, los científicos no trabajan solos. Y justamente derribar estos mitos de que las personas que hacen ciencia no son genios tampoco, nos permite que también niñas y niños decidan estudiar esas carreras, porque uno a veces dice, no, pues la carrera de ciencia es para gente que es muy capa, que sabe mucho, entonces no es para mí, por más que tenga como ese interés, tal vez se desinfla porque piensa en estos estereotipos que hay en la ciencia, y que con la divulgación debemos derribar esos estereotipos, justamente por lo que dice Alexia. Exactamente. Recuerden ustedes solamente en el caso de Eloísa Díaz, y siempre lo traigo a colación, en que su madre tenía que acompañarla a la Facultad de Medicina porque no habían baños para mujeres. O sea, solo ese detalle, o el caso en ingeniería, que ahora hay un proyecto muy lindo que se llama STEM, ¿no es cierto?, que justamente provoca que las niñas se metan al mundo de la ingeniería, la computación, y hemos ido subiendo paulatinamente las cifras, pero falta mucho más todavía que se atrevan. Y eso significa partir juntos. Hay un estudio de la PNUD de hace algunos años atrás que es muy triste, y que al parecer en el primer ciclo básico las chicas llevan una gran ventaja, por ejemplo, en matemáticas, y sin embargo en el segundo ciclo algo pasa. Es que de hecho en el primer ciclo, justamente otra vez analizábamos eso en clases, que en el primer ciclo llevan una ventaja igual que los hombres,
pero después, como al segundo o tercer año, ellas empiezan a creer que son menos que los hombres. Empieza a haber una creencia de que no les va tan bien como a los hombres. Y desde ahí empieza, o sea, desde pequeñas, imagínate, 8 años, 9 años, empiezan a tener ya esa creencia, ya obviamente cuando llegan al segundo ciclo básico, en la media. Justamente porque, de hecho es bien, las estadísticas no mienten, como dicen, ¿no es cierto? Y ahora, y el año el año pasado, ANIT sacó un estudio, ¿no es cierto?, en donde hacía fueron los últimos datos que sacaron sobre el porcentaje de mujeres que ingresaba a carreras del área STEM. Y la verdad es que en el área de las ciencias, el 20% de la matrícula es asociada, ¿no es cierto?, a matrícula femenina. Y es como bien, eso es ciencia, tecnología, ¿no es cierto?, ingeniería, y es mucho más en física, ¿no es cierto?, es menor en ciencias biológicas, pero se va, mientras más dura, ¿no es cierto?, se va generando un poco más de brecha. Y es súper relevante tener estas discusiones y, por ejemplo, hacer algunos gestos importantes de equidad de género, como por ejemplo que Clementina en el libro es una niña mujer, ¿ya? Sí. Es una niña, entonces para nosotros era súper importante que Clementina fuese una niña, ¿ya? Y si se fijan también que tuvimos muchas discusiones con respecto a los colores. ¿Qué colores íbamos a ocupar en el libro? No puede ser rosado, no queríamos estandarizar. Entonces dijimos, bueno, vamos a ocupar celestes, calipsos, colores de este tipo y vamos a mezclar, porque esto es para todos. Vamos a mezclar. Y lo otro que hicimos también, o intentamos hacer en el libro, fue que en la vida cotidiana de Clementina tratamos de resaltar el rol del padre en las actividades cotidianas. Por ejemplo, hay una escena en donde el papá, a ver, estoy acá, de repente se las muestro, donde el papá es quien le da desayuno a Clementina y papá es quien la acuesta, por ejemplo. Mamá es quien ahí está, ¿ven? Papá es quien acuesta a Clementina y papá es quien le da desayuno. Entonces, nos fuimos también para hacer un llamado a la coparentalidad y de a poco ir en el fondo normalizando un poco, tanto a mujeres como a hombres, porque digamos que estamos en una sociedad que no es justa ni para un lado ni para el otro muchas veces, a pesar de que las mujeres obviamente estamos en desventaja. Los hombres también en la casa hoy en día están cumpliendo roles importantes que tampoco están siendo reconocidos, ¿no es cierto?, en la sociedad. Entonces también es importante también discutir al respecto. Por ejemplo, tú decías, no habían baños de mujeres, ¿no es cierto?, en la universidad, pero hoy día no hay cambiadores de pañales en los baños de los hombres en los restaurantes. Entonces, también es todo un conjunto de mensajes que le estamos entregando nosotros a nuestras niñas, que son las niñas las que tienen que hacerse siempre cargo de sus hijos, que son las mujeres las que tienen que hacer las tareas domésticas. Y eso también va mermando el desarrollo profesional y la capacidad de las niñas y niños, porque finalmente, si tú te fijas, el porcentaje de mujeres en puestos directivos es muy bajito. 20% en la academia. Exactamente. Y fíjate que de ese 20%, el mayor porcentaje de mujeres no está casada, son solteras. Y el mayor porcentaje de hombres sí está casado. Entonces, ahí tú estás viendo estas como sutilezas, ¿no es cierto?, que dejan de ser sutilezas cuando ya son la norma. Entonces, algo tenemos que discutirlo y es irrelevante. Sí, chiquillas, bueno, yo quiero agradecerles, nos pasamos algunos minutos, nuestros invitados están esperando ahí en la antesala también, porque hoy día pretendíamos vincular, ¿no es cierto?, la ciencia con el arte. Ellos tienen una agrupación de jazz muy interesante, hacen cosas preciosas, en homenaje además a muchas ciudades de nuestro país. Quiero agradecerte, Alexia, enormemente, desearle mucho éxito a la Clementina, divulgarlo lo más posible, ojalá que llegue a donde normalmente no llegan estos libros ni estas ideas. La pandemia nos ha mostrado la brecha que tenemos digital de zonas rurales donde no llegamos, y yo creo que los libros son importantes, como son importantes la radio, digamos, porque no hay conexión a internet en esa zona. Y también darte mucho Nehuen, Carolina Lagos, para que se siga multiplicando esta divulgación científica, porque nos hace mucha falta. O sea, la única forma es empezar desde muy pequeños con estos estímulos, a estimular justamente, como decía Alexia, el pensamiento crítico, pero también el asombro, la curiosidad, el hacerse preguntas, que son tan importantes. A veces las respuestas no son tan importantes, pero las preguntas son clave.
Mientras más preguntas nos transforman en un curioso, no importa la profesión que tengamos, pero es importante eso. Así que a ambas, muchas gracias y mucho éxito a ambas por Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Y los dejo invitados igual para Historias Conciencia los días domingos a las 4 de la tarde por Instagram. Y ahí voy a deleitarlos con muchas historias de libros informativos. Perfecto. Gracias, Alexia. Gracias. Chao, que estén bien. Chao.